días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Usted puede abrir su Biblia conmigo en Zacarías, capítulo 13, versículo 7, 8 y 9. Zacarías capítulo 13, versículos 7 al 9. Leemos y oramos. Zacarías capítulo 13, versículos 7 al 9. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Puede tomar su asiento. Padre Rey, nosotros oramos pidiendo la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, solo tú puedes llegar al corazón de la iglesia, Señor. Mis palabras, mis recursos, mi inteligencia, Señor, son limitados, pero no tu poder. Ora conmigo, hermano. Señor, pedimos que tu palabra corra hoy y que tu gran nombre sea honrado, Señor. Tú has estado con nosotros a lo largo de esta serie en la que tú nos has llamado a volvernos a ti y nos has mostrado las muchas maneras en que tú te has vuelto a nosotros. Rogamos tu poder en esta mañana, Señor. Una intervención divina, Señor, sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de nuestra serie de Zacarías, que jamás prometí que sería una serie exhaustiva, sino que iría a lo largo de los temas principales del libro de Zacarías. Y hoy terminamos con esta serie de sermones en Zacarías. He titulado a mi sermón para hoy, Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y hemos tenido, sin planearlo, ¿verdad?, sermones sobre la vida del pastor, sobre lo que es ser un pastor. El hermano Eddie predicó el domingo pasado, el sermón anterior sobre este tema también. Pero con este tema cerramos la serie. Y quisiera empezar el sermón diciendo que la esperanza de las ovejas está siempre en el pastor, ¿verdad? La esperanza de las ovejas está siempre en lo que el pastor puede hacer. Es por eso que todos buscan un buen pastor. Es por eso que las ovejas necesitan un buen pastor. Un pastor valiente, hábil, despierto, tierno, guerrero, incansable. El llamado de él, después de todo, es proteger al rebaño. Él es quien provee la dirección, Él es quien provee el alimento, Él es quien provee la protección, Él es quien provee los recursos que las ovejas necesitan, puesto que la naturaleza de la oveja como animal no tiene colmillos para defenderse, su agilidad no le permite escalar demasiado,
La naturaleza de su fisionomía no le permite grandes tramos sin fatigarse. Es un animal dependiente y en todo depende de su pastor. Es obviamente ser pastor un oficio peligroso, uno en el que la vida del pastor está en peligro. Mucho se habla de la virtud de un buen pastor, pero poco del sufrimiento de un buen pastor. La muerte en algunos casos, el frío, el cansancio, los ataques, la soledad, etc. Su entrega no siempre se ve bien recompensada. Es un oficio solitario y a menudo menospreciado. El Salmo 23 habla de las bendiciones que este pastor provee para las ovejas, pero no del precio y la fatiga que él paga para brindarles semejante confort. En el contexto grande de Zacarías, ¿verdad? Estamos indagando en la premisa, en la declaración de Dios del capítulo 1, cuando Él llama a su pueblo: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Una nueva generación está naciendo en el libro de Zacarías y Dios no quiere que repitan los pecados de sus padres. Y Dios les dice: observen la vida de sus padres, los errores que cometieron. Yo no quiero que esta nueva generación sufra lo mismo que ellos sufrieron. Y Él les dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y el resto del libro, al menos hasta el capítulo 8, lo que tenemos es la manera como Dios se vuelve a su pueblo, ¿verdad? Él aparece para ellos como una muralla de fuego que los protege, como el que perdona sus pecados y los limpia. Él aparece para ellos con muchas figuras a lo largo de este libro. Y la última figura que nosotros vimos de cómo Dios se vuelve a su pueblo en el sermón pasado fue la figura de un pastor. El pueblo está rodeado de malos pastores. Los pastores están socavando al rebaño. Ellos están pensando solo en su bienestar. Están degollando a las ovejas. Y sobre todo, después que lo hacen y se enriquecen, dicen: oh, lo hemos hecho en el nombre de Jehová y para la gloria de Jehová. Es decir, están usando el sistema religioso de sus días y el pueblo de Dios está llevando la peor parte de todo esto. Sin embargo, ellos se sienten impunes. Y en medio de ese sufrimiento, Dios aparece y dice: yo estoy contra estos malos pastores. Estamos hablando de capítulo 10, capítulo 9 de Zacarías. Dice: yo estoy contra estos malos pastores. ¿Saben qué? Yo voy a ir directamente a pastorear a mi pueblo. Definitivamente voy a ir directamente a pastorear a mi pueblo. Y Él rechaza a estos malos pastores. Y leímos las sentencias del exilio en boca de Zacarías, lo que Dios haría con estos pastores. Y Dios decide que Él mismo irá a pastorear a su rebaño. Todos estaban clamando por un pastor misericordioso. Todos quieren un buen pastor. Y cuando finalmente un buen pastor aparece, lo matan. Todos querían un buen pastor. Pero cuando finalmente aparece un buen pastor, lo rechazan. Dios envió a su pastor en el texto, el que ellos clamaron, por el que estaban sedientos, por el que oraron. Y cuando finalmente llegó, lo rechazaron. Y surge la pregunta natural, que es también un cuestionamiento de las Escrituras para el pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios ama a los líderes tiranos? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene la facilidad de encariñarse con los líderes que los oprimen? ¿Por qué el pueblo de Dios rechaza a los líderes que Dios envía? El testimonio de las Escrituras sigue esta premisa. Dios envía a Noé, pero ellos no escuchan a Noé. Dios envía a Moisés y apenas aparecen las pruebas tempranas, dicen: mejor nos hubiera sido quedarnos con Faraón en Egipto. Dios envía a Jeremías, pero Jeremías no luce como los profetas profesionales de sus días, ¿verdad? Jeremías parece casi un mendigo en sus días. Rechazan a Jeremías. ¿Por qué el pueblo de Dios ama a los pastores lisonjeros y sobre todo ama a los avaros?
Parece que entre más duros son con ellos, más los aman. En nuestro texto, ellos están clamando por un pastor. Y cuando finalmente un buen pastor aparece, lo rechazan. Lo que veremos en nuestro sermón será de qué manera el pastor de Jehová sería despreciado en este contexto. De qué manera ellos muestran su rechazo contra él. El pasaje que leímos dice: levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor. La expresión levántate, oh espada, y hiérelo es una expresión de juicio, de dolor, de soledad y de muerte. La espada con su filo, su agudeza, el metal, es un instrumento de combate. Se suma para hacer la imagen de esta herida más punzante. Hay una expresión similar en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, verso 35, no lo busque, téngalo ahí. Cuando María está delante de Simeón en el templo, él celebra al niño finalmente y le dice a ella: una espada traspasará tu corazón. ¿Lo recuerdas? Se le dice a María: una espada traspasará tu corazón. Ninguna espada literalmente traspasó el corazón de María. Pero lo que Simeón profetiza sobre ella es: ciertamente María sufrirás. Sufrirás. Y en efecto, nosotros sabemos que ella sufrió por su hijo. Quizás más de lo que nos atrevemos nosotros a discutir en nuestras iglesias. Levántate, oh espada, y hiere al pastor. ¿De qué manera? En el contexto de nuestro pasaje hay una parábola actuada. No sabemos si Zacarías la está contando solamente o si la personificó. En el Antiguo Testamento a veces Dios mandaba a los profetas a actuar de una forma. Por ejemplo, Él le dice a Jeremías: Jeremías, toma un cinto y escóndelo. Escóndelo por tanto tiempo y cuando lo saques el cinto estará podrido. Y luego mostrarás el cinto podrido y enviarás una enseñanza sobre el cinto podrido. Dios los manda a los profetas a actuar una parábola para luego dar una enseñanza. Lo mismo con Isaías. Dios le manda a estar desnudo un tiempo para, se imagina la vergüenza esa, ¿no? Pero había una enseñanza con esa actuación. En nuestro pasaje, en el final del capítulo 11, que es la segunda parte que no vimos en nuestro último sermón, Dios manda a Zacarías a hacer algo, a apacentar el rebaño de Dios. Versículo 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza. Se les llama ovejas de la matanza porque los pastores las estaban matando sin precaución y sin dolor. Y Dios envía al pastor a apacentar las ovejas de la matanza. Esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, a uno le puse gracia y al otro le puse ataduras. Y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Increíble. Zacarías nos cuenta, no sabemos si lo actuó él o está contando la historia, la parábola, no es importante hoy, ese detalle. Ellos están sufriendo, y Dios envía un pastor, y el pastor llega con todo a apacentar a los pobres del rebaño. Y en un mes mata a 3 pastores de los malos obreros que los estaban matando. ¿Y sabes qué hicieron? El rebaño lo aborreció. Y ellos aborrecieron al pastor. El pastor dice en el verso 9, dice: no os apacentaré. La que muriere, que muera entonces. La que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Y tomé luego el callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, entonces dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. No sabemos el orden exacto en que se nos cuentan las imágenes aquí, tampoco son relevantes sino la enseñanza. El callado de pastor que se llamaba gracia es roto. El otro callado que era ataduras o pacto es roto.
Es decir, el pastor dice, bueno, si ustedes rechazan mi bien, entonces no tengo compromiso con ustedes. Y los entrega a su propia maldad. Dice, bueno, que las ovejas que estén perdidas, que se pierdan y que en últimas se coman las unas con las otras. Y dice, bueno, si les parece bien en últimas, denme mi salario. Y el salario que le ofrecen las ovejas después de su trabajo fueron 30 piezas de plata. Hermanos, 30 piezas de plata era el salario en aquellos días que se le pagaba a un esclavo. No solo lo menospreciaron aborreciéndolo, sino que cuando llegó la hora de pagar un salario por el amor y la labor entregada, le dieron el salario de un esclavo. Versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro. Hermoso precio con el que me han apreciado. Aquí está la enseñanza del pasaje. Es lo más relevante, no el orden, el significado de callado, gracia, ataduras. Aquí está la enseñanza del pasaje. Después que se le da el salario, la expresión échalo en el tesoro es sarcasmo. Y el Señor exclama, dice, oh, qué hermoso precio con el que me han apreciado, en manera de sarcasmo, ¿verdad? Semejante paga la que me dieron cuando usted presta un servicio y se le da una, no voy a usar la palabra, usted dice, semejante valor el que le han dado a mi trabajo. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová en el tesoro y quebré el otro cayado para romper la hermandad entre Judá e Israel. Todos quieren un buen pastor, ¿verdad? Hasta que un buen pastor aparece. Y una vez aparece para defenderlos, lo rechazaron. Él aparece para juzgar a los malos obreros y los rechazaron. Está bien, me hago a un lado, denme mi salario. Si algo me merezco por mi trabajo, le dan el salario de un esclavo. Échalos en el tesoro. Hermoso precio con el que me han apreciado. La expresión en últimas. A quien el rebaño está rechazando no es al pastor que Dios le había enviado. El rechazo es tomado en el texto como un rechazo personal contra Dios. La enseñanza de esta parábola actuada es la siguiente. Las propias ovejas menospreciaron al pastor que Dios había enviado y le tuvieron por poco. Pero hay otra imagen de rechazo a lo largo de estos pasajes. En nuestro texto, los falsos profetas y los falsos pastores son los que son heridos. Capítulo 11, versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada, ahí aparece la espada, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Capítulo 13. Se cuenta otro refrán. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes. Tenga paciencia hasta que yo aterrice estas ideas. No se me desespere. Otro refrán en el capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que traes en tus manos? En el versículo 11, en el capítulo 11, 17, la espada se levanta contra los falsos pastores.
Y en el capítulo 13 la espada se levanta contra los falsos profetas y se levanta traspasando sus manos. De manera, se cuenta el refrán, en aquellos días, si ves a un hombre con las manos traspasadas, le preguntarás ¿qué son estas marcas que traes en tus manos? Y él dirá, no, fui herido en casa de mis amigos. Las manos traspasadas eran el símbolo de que era un falso profeta. Había sido herido por hablar en nombre de Jehová, traer dirección en nombre de Jehová, pero Jehová no había hablado a través de él. Si son los falsos los que son heridos, ¿por qué Jehová en el capítulo 13 al final hiere entonces a su propio pastor? Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el compañero, el hermano compañero mío, dice Jehová, y hiérelo. Si son los falsos pastores los que son heridos, ¿por qué se levanta entonces la espada de Jehová contra su propio compañero, contra el pastor fiel, contra el que él había enviado? La imagen de esa espada levantada para herir al pastor es el juicio que vendrá sobre él. ¿Por qué Dios traerá juicios sobre el pastor fiel? ¿Por qué sufrirá el pastor fiel en lugar de los falsos pastores? Jeremías capítulo 47 nos da una idea de lo que esa espada levantada podría ser. Un juicio severo. Jeremías 47, versículos 6 y 7. Queremos ampliar lo que esta imagen de la espada de Jehová pudiera traer sobre nuestros pensamientos. Jeremías 47, versículos 6 y 7 dice, oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. Pero ¿cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón, en contra la costa del mar. Allí te puso. La espada de Jehová desenvainada es el acto en el que Jehová juzga, en el que hace sus juicios. Ezequiel capítulo 21, versículos 5 al 12. Ezequiel 20, usted puede buscar las referencias luego, yo leo para ustedes 21 del 5 al 12. Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina y no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con gran quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón. Y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di. Así ha dicho Jehová el Señor, di la espada está afilada y también pulida. Para degollar las víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. Hemos de alegrarnos, el cetro de mi hijo despreciado como un palo cualquiera. Y la dio a pulir para tenerla en la mano, la espada está afilada, está pulida para entregarla en manos del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre. Si la espada de Jehová que anunciaron Jeremías y Ezequiel se levanta contra los enemigos de Dios, ¿por qué Jehová ha levantado su espada en el capítulo 13 contra el pastor fiel? Él prometió afilar la espada contra el malvado, pero será desenvainada sobre su compañero, sobre su pastor. Entonces herirás al pastor y las ovejas serán dispersadas. El pueblo de Dios siempre reclama un pastor de los buenos, y cuando Dios lo envía lo rechazan. Todos quieren un buen pastor hasta que lo tienen. La profecía en nuestro texto, como claramente, y estoy seguro que ya ustedes han anticipado, nos muestra el rechazo del rebaño al pastor de Jehová, esto es, a Cristo. Por alguna razón incomprensible, seguramente por la dureza de nuestros corazones, el pueblo de Dios ama y venera a los líderes tiranos,
y desprecia a los pastores que Dios envía. Esto no es mi opinión sobre el pueblo de Dios. Estas son las palabras de Cristo en Mateo capítulo 23, versículos 34 al 39. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto es lo que Cristo anticipa que el pueblo de Dios hará con sus mensajeros, para que venga sobre vosotros toda la sangre, es decir, esto es lo que será y lo que sigue es lo que se ha hecho, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta Zacarías, el hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? Por alguna razón incomprensible, el pueblo de Dios ama a los pastores lisonjeros, venera a los tiranos y desprecia a los que Dios envía. Y lo que Zacarías nos ha dicho sobre el rechazo y la espada de ese pastor compañero de Jehová, nos lo cuenta Mateo en su cumplimiento sobre el Hijo de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 31. En las últimas semanas, cuando el Señor finalmente sería entregado, Jesús anuncia la negación de Pedro en el versículo 30, capítulo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, las palabras de Zacarías 3. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, citando a Zacarías, hiera el pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió el hermano Luis Román diciendo, aunque todos se escandalicen, Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo al hermano Nación de Dios, a Pedro, le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y el hermano Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No había pasado un poquito en el texto. Dios había enviado a su pastor. El pueblo de Dios quería un buen pastor. Y una vez que lo tuvieron, lo mataron. En el capítulo 26, 65 le llaman blasfemo. Ahí mismo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, un acto de mucho celo y religión profunda. Rasga sus vestiduras y le llama falso profeta, como en Zacarías capítulo 11. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, le dice blasfemo al pastor de Jehová. ¿Por qué estaban resueltos a amar al de las lisonjas y a rechazar al de la verdad? ¿Por qué esa dureza en el pueblo de Jehová de amar a los pastores lisonjeros y rechazar al de la verdad? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Dijeron. Ahora aquí habéis oído su blasfemia. En el 66 le hacen reo de muerte. Estoy en Mateo 26, usted puede repasar la historia después. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. En el 67 lo golpean, entonces le escupieron el rostro al pastor de Jehová, al que Dios había enviado, por el que ellos habían estado esperando. Le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En el capítulo 27, versículos 3 al 10,
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, ¿cuánto? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado, entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Ahora se entiende la expresión de Zacarías, ¿verdad? Porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella. Deciden invertir el salario por el que Cristo hacía vendido, el valor de un esclavo, en comprar con ello un campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual hasta hoy se llama campo de sangre. Capítulo 27, versículo 46. Dios hirió al pastor finalmente. La espada de Jehová hirió a su compañero. ¿Por qué? Si la espada profetizada es para levantarse contra los enemigos de Jehová, ¿por qué Jehová hirió al fiel, a su compañero fiel? Capítulo 27, verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es mi pregunta para ti. ¿Qué tienes tú contra el pastor de Jehová? ¿Por qué tú quieres golpearle? ¿Por qué estás contra sus ideas? ¿Por qué siempre tienes una idea mejor que la del pastor de Jehová? Si él quiere seguir sanando leprosos, tú dices: no es tiempo de juntarnos con esa gentuza. Si el pastor de Jehová quiere seguir visitando a la cárcel, tú dices: tenemos otras prioridades para el templo. Si el pastor de Jehová quiere perdonar a alguien inmundo entre nosotros, tú dices: es demasiado pronto para admitirlo. Si el pastor de Jehová quiere buscar a la perniquebrada, tú dices: no tenemos recursos para las 99. ¿Qué tienes tú contra el pastor de Jehová? ¿Qué tienes tú contra su casa? La casa que se ha forjado sobre sus lomos. ¿Por qué tú siempre tienes algo contra la casa del pastor de Jehová? Contra su iglesia. ¿Por qué siempre tienes un caso contra alguno de los hermanos del pastor de Jehová, contra alguno de sus hermanos? ¿Tú crees que puedes tener un caso contra los hermanos del pastor de Jehová y al mismo tiempo no tener un caso contra el pastor de Jehová? ¿Qué tienes tú, hermano mío, contra el pastor que se entregó por ti? Él ha salido a buscarte, ha dado su vida por ti. Pero tú siempre encuentras un ídolo mejor que él para tu refugio, para tu esperanza. ¿Qué tienes tú contra el pastor de Jehová? Él quiere que estés contento y sin afán, pero tú quieres tener más. Y una vez que él te da más, quieres acumular por si las moscas en el futuro pasa otra pandemia. ¿Qué tienes contra el pastor de Jehová, contra sus palabras? Cuando él dice perdona, tú te levantas contra sus palabras. El rebaño de Dios de los días de Zacarías no es diferente al nuestro. Tiene la tendencia de amar a los hombres lisonjeros, los que te dicen cosas maravillosas, y tiene la tendencia de despreciar al pastor de Jehová. ¿Qué tienes contra él? ¿Pagarás 30 piezas también por su salario? El texto dice: hiera al pastor y las ovejas serán dispersadas. Dios exhibió públicamente a su compañero, a su pastor. ¿Por qué? Él decidió en su sabiduría, la que los hombres llaman locura, que así salvaría a su rebaño.
Dios prefirió matar al pastor que matar al rebaño. Y matando al pastor, salvar al rebaño. Él descargó el golpe de su espada sobre su pastor para no matar al rebaño. Es el rebaño que ama a los líderes tiranos y que menosprecia al pastor de Jehová, a ese mismo rebaño. Pero Él es tan buen pastor, como enseñó nuestro hermano en Juan 10, Él es tan buen pastor, que antes que se pierda una sola de sus ovejas, Él prefirió poner su vida en rescate por ellos, para que ninguna se pierda. Él recibe la herida para salvarlos a ellos. Dios amó tanto a su rebaño que en vez de poner su ira sobre ellos, la puso sobre su pastor, para que él recibiera la ira que ellos merecían. Levantó su espada contra él y así los salvó. En aquella noche el Señor Jesucristo había dicho, regreso a Mateo 26, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero el texto no termina ahí. En Zacarías, el texto nos dice, la imagen que sigue al juicio es una imagen de salvación, igual que aquí. El Señor dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor no ha entregado todavía su vida por ellos y les asegura que su primera cita de pastor resucitado será con su rebaño. En el versículo 56 del capítulo 26, sucedió lo más temido. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Los discípulos fueron dispersados. Verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron esa misma noche. Se avergonzaron del hombre que los había instruido. Temieron por su vida. Escogieron salvarse a sí mismos. El pastor fue herido y en efecto el rebaño fue dispersado. Sin embargo, la promesa no terminaba allí. Él había dicho que una vez resucitado, Él iría por ellos. Capítulo 28, versículos 1 al 7, luego el verso 10. Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Qué imagen más bella, ¿no? Remueve la piedra del estorbo y se sienta victorioso sobre ella. Eso es para otro sermón. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve, así como es descrito en Apocalipsis. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado, pero Él no está aquí. Él ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y aquí está el mensaje que Él envía a sus discípulos. Él le dice a los ángeles, apenas estas mujeres vengan, lo primero que les dirá será esto. Id pronto y decid a sus discípulos, ¿cuáles? Los que hace 2 noches le habían abandonado cuando fue herido. Y pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como lo ha dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Él no pudo esperar que ellas lo hicieran. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y Él no dijo, oh, ahora que soy el Rey triunfante. No es lo primero que dijo. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Dad las buenas nuevas a mis hermanos para que no pierdan la esperanza. Para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo primero que hace el pastor resucitado
Es volver a ver a su rebaño. Es volver a ver a su rebaño. La cita que había sido concretada con ellos. Y en este informe Él les entrega la gran comisión, diciéndoles que vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y hablen estas cosas. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero no fueron dispersadas para siempre, porque el pastor no murió definitivamente. Él resucitó para juntar a su rebaño. Escúchame. Él está juntando a su rebaño. Esa es su misión. Para eso fue a la cruz. Para juntar a su rebaño. Tú no quieres hallarte en oposición contra eso. Juntar a su rebaño no depende de tu criterio. Algunas personas para ti califican para su rebaño y otras no, pero ¿qué importa lo que a ti te parezca? ¿Verdad? Si el pastor los quiere en su rebaño, Él los tendrá en su rebaño. Algunos estarán perniquebrados en su rebaño, otros necesitarán aceite por las plagas que caen sobre ellos, pero al final del día estarán en su rebaño. Ningún caso en esta iglesia está tan perdido que no pueda ser pastoreado por Jesús. Escúchame. Cuando Él dice que Él es tu pastor, Él lo dice en serio. ¿Por qué tú vas a correr a otro sustituto? Escúchame, hermano soltero, escúchame. De todo corazón te lo digo. El matrimonio no trae la plenitud. Solo Jesús da la plenitud. Esto te lo pueden contar los hermanos casados aquí. Escúchame. No hay un solo ser humano que pueda amarte como este pastor te ama. No existe uno solo. Uno solo. Él ha probado su amor por ti, recibiendo la espada de Dios en tu lugar. Ese es su amor por ti. En los días difíciles, cuando ni tú mismo te soportas, Él te soporta. Él soportó los arranques de Pedro. Oh Señor, esos son parecidos a los míos, aunque todos en nación de Dios te abandonen, yo estaré. Él sabe. Él sabe. Él se reunió con su rebaño apenas resucitó. Diles que no teman, que su pastor está aquí. Diles que no teman. Y yo quiero transmitirte ese mensaje que Él le dio a sus discípulos. No temas. Tu pastor está allí. No temas. No temas a los hombres, no temas de futuro. Tu pastor está allí. ¿Qué será de esto? ¿Qué será de aquello? No lo sé, tu pastor está allí. No temas, hermano mío, no temas. Él se reunió con sus discípulos y ¿sabes qué hizo? Les quiero dar una clase de cómo se cree en la resurrección. No. ¿Sabes qué hizo? Les hizo un desayuno. Resucitado. Con humildad les fritó un pescadito con unos panes a la orilla del mar donde ellos se habían ido sin esperanza. Yo no conozco a ningún hombre así. Ese es tu buen pastor. Tú tienes acceso a Él. Tú no necesitas permiso mío para ir a Él. Tú tienes acceso a Él. Tú puedes buscarle a Él. Tú tienes esperanza en Él. Quisiera cerrar esta serie leyendo
el primer verso de Zacarías que nosotros leímos. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Señor, te damos gracias por tus palabras. El rebaño está en tus manos, Señor, y en tus manos estarán seguros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.